Andrés Velázquez, precandidato de la causa R a las primarias de los factores democráticos en nuestro país. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un gran abrazo. Gracias. Un abrazo. Pues mucho interés de conocer la información que pueda compartir con nosotros acerca del tema que nos ocupa. Inicialmente nos ha dicho la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias que la próxima semana probablemente anuncian la fecha, concretamente el 15 de febrero, si recuerdo bien, para este proceso. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Exactamente. Bueno, no más allá de lo que ya tú sabes, el 15, perdón, la próxima semana, ya la Comisión Nacional de Primarias va a estar informando plenamente sobre un cronograma para las primarias, cronograma electoral de primarias, y donde se estima que ese cronograma también lleve contenida la fecha concretamente de cuándo vamos a celebrar la primaria. Ahora, eso es algo que en lo personal me complace, es algo que de verdad es un paso en firme hacia adelante en materia de la celebración de las primarias. Sin embargo, bueno, yo digo que las primarias siempre estarán acechadas por parte del régimen, por un lado, a lo cual tenemos definitivamente que estar permanentemente monitoreando para el respeto a esas primarias, y por supuesto, dentro de los mismos factores democráticicos, bueno, hay quien ha manifestado su deseo de, claro, no públicamente, pero lo conocemos, hay gente que aspira un consenso en relación a primaria, en relación a la definición del candidato. Entonces, y yo lo he dicho una y otra vez, creo que Venezuela tiene una circunstancia política en la actualidad que no permite que el método más aconsejable fuera el de un consenso, y que lo que está realmente o lo que puede ser viable para definir una candidatura es poner en manos de los ciudadanos esa posibilidad de definir el candidato, y esto solo es posible por la vía de la primaria presidencial. Ahora, nos decía María Carolina Uzcategui que estaría descartada la vía del consenso a estas alturas para elegir al candidato. ¿Dice usted que puede ocurrir todavía? Lo escuchamos. Sí, yo digo que hay que estar siempre alerta, siempre alerta. No vaya a ser que por aquello de que se le sale una rueda a la carreta, terminemos entonces por alguna razón, o bien porque el régimen adelanta el proceso, y eso hay que tenerlo también como un imponderable allí, o porque cobre fuerza entre factores de la propia oposición, aunque haya el compromiso público de hacer primaria, de que terminen también consensuando una candidatura. Digo yo, a pesar de que se va a hacer el anuncio, cosa que es un paso en firme, de avance hacia el proceso, yo soy de aquellos que prefiero ver el proceso realizándose para asegurarlo. Y por eso siempre voy a estar alerta en función de defender y reclamar esas primarias. Sobre lo que sabemos que puede compartir con nuestra discusión sobre la participación o no, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral, ¿qué opinan ustedes? Yo conozco la posición de la causa R de Andrés Velázquez, pero quisiera su comentario, lo escuchamos. Bueno, más allá, bien, conoces la posición nuestra, la hemos dicho varias veces, la hemos reiterado por esta misma vía, y yo espero que, de verdad que aspiro que la sensatez se imponga, no solamente desde el punto de vista político de los factores que constituyen o componen la plataforma de la unidad democrática, sino que también dentro de la propia Comisión Nacional de Primaria, y esto lo digo con todo respeto por la comisión, que lo que debe estar planteado de manera lógica
de manera clara y precisa es que esta es una elección interna de los factores democráticos en la cual nada tiene que ver el Consejo Nacional Electoral. Y que en ese sentido espero que el anuncio final que vayan a hacer sea de que una de las condiciones es que este es un proceso dirigido de forma directa por la sociedad civil a través de esta Comisión Nacional de Primaria, donde nada tiene que ver el Consejo Nacional Electoral, donde queda a buen resguardo el nombre o la identidad de quienes participan en este proceso y, por supuesto, las facilidades que tendrán que dárseles a todos aquellos venezolanos o compatriotas que están fuera del país en cualquier parte del mundo, con unos mecanismos que sean simplificados y que les permitan, por supuesto, auditables, que les permitan o faciliten su participación donde quiera se encuentren en cualquier parte del mundo. Y bueno, que puedan participar los inhabilitados y al final de cuentas que el conteo sea un conteo manual, verificable, auditable, que por lo demás doy por descontado que sería así, dada la seriedad de las personas que componen hoy día esa Comisión Nacional de Primaria. Repito, espero que la sensatez, de acuerdo al momento que vivimos, prive y que sea un proceso libre de cualquier tipo de contaminación que impida la participación masiva de los venezolanos. En el caso de los venezolanos en el exterior, no se ha recorrido demasiado. Y yo le pediría un comentario porque parece que no hay interés en facilitar la participación de al menos 3, 4 millones de ciudadanos que estarían habilitados para votar. ¿Qué puede decirnos al respecto? Porque a pesar de que inicialmente para la primaria no van a exigir que estén inscritos en el registro electoral, lo cierto es que de cara a una elección presidencial no podrían hacerlo formalmente. Lo escuchamos. Bueno, pienso que para la definición de la candidatura pudieran perfectamente participar y luego tener claro que tiene que emprenderse o iniciarse una estrategia para la inscripción de todos esos ciudadanos en el registro electoral nacional de manera formal, el registro nacional electoral permanente o registro permanente electoral. Entonces, son dos cosas distintas. Uno, la facilidad que nosotros demos ahora, que por lo que he visto, todas las organizaciones están de acuerdo en que se haga el esfuerzo. Y la comisión también está de acuerdo en eso. Bueno, vamos a ver qué mecanismo se encuentra, porque no puede ser cualquier mecanismo. O sea, no es un vente tú. Hay que preparar un registro también, hay que tener los recursos para eso y hay que tener un sistema que permita una auditoría y una verificación real de la identidad de todos aquellos que van a participar. Eso por un lado. Y luego viene la otra parte importante, que más allá entonces de su participación para elegir por vía directa al candidato del factor democrático o del factor democrático, tenemos que luchar para que esos venezolanos también tengan la posibilidad de votar en la elección formalmente el año 2024. Entonces, y allí tenemos que seguir presionando y es allí donde la comunidad internacional tiene que hacer el esfuerzo por darnos todo el apoyo necesario. Es allí donde la comunidad internacional tiene que presionar para que se abran los canales necesarios, los consulados, ponerlos a marchar para que los venezolanos puedan inscribirse y formalizar de manera efectiva ante los consulados su inscripción o en todo caso normalización ante el Consejo Nacional
electoral para los efectos de la participación en el proceso, porque hasta ahora hay muy pocos, son 100 y pico de venezolanos, 100 y pico mil de venezolanos apenas inscritos. Tengo entendido que 140 y tantos mil los que están inscritos efectivamente para votar. Y bueno, ya sabemos que son en el orden de unos 4 millones aptos para votar que están fuera del país. Tenemos que hacer una pausa para ir a la publicidad. Al regreso quisiera hablar sobre varios temas. Hemos conversado con algunos analistas y expresan preocupación sobre el impacto que puede tener a la larga estas acusaciones cruzadas en un proceso que no se ha iniciado de precampaña de cara a la primaria de la oposición. Al regreso yo le pedí un comentario. Ya venimos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 hablando acerca del panorama político de nuestro país, que pasa, entre otras cosas, por la celebración de una primaria para elegir un candidato unitario que enfrentaría al oficialismo, en teoría, en el 2024. No sabemos bajo qué condiciones, pero inicialmente ese es el objetivo. Nos acompaña Andrés Velázquez, quien está en carrera por esta o de cara a esta elección, y yo le dejaba una inquietud sobre las acusaciones cruzadas y este debate tan agrio que, bueno, nos ha tocado ver ni siquiera, bueno, en un proceso de precampaña incluso de cara a la elección de este candidato. ¿Qué puede decirnos al respecto? Es decir, algunos analistas nos han dicho que esto podría afectar de alguna manera a esa candidatura que surja de la elección. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Sí, yo creo que la afecta. Y creo que la unidad como tal hoy día no existe. La unidad está como un carro chocado, algo así. Demasiado resquebrajada, demasiada golpeada, precisamente por ese comentario que hace, donde insultos van, insultos vienen, descalificaciones van, descalificaciones vienen, y eso afecta a la primaria por un lado. Quien no se percate de eso y no tenga conciencia de eso, no tiene claro que la política más importante que hoy por hoy tiene la oposición democrática venezolana es la primaria. Y no solo es por definir una candidatura, ojo, es porque la primaria nos permite también reconstruir la unidad maltrecha de hoy día, porque no es para menos. Yo no sé si aquí se le habrá, los sectores o los distintos sectores políticos habrán hecho un exhaustivo análisis o profundo análisis de las cosas que han ocurrido, las últimas decisiones que se tomaron, sobre todo a inicios de este año. El suicidio que significó, digo suicidio político porque le quiero dar una alta valoración a el error cometido por la desaparición el desmontaje del gobierno interino, que a esta altura valdría la pena preguntársele o preguntarnos cuál fue el beneficio, qué ha sido lo positivo que trajo para los efectos de fortalecer tanto la unidad como la resistencia opositora ante este régimen, ante la dictadura. Si me preguntan a mí, yo no veo ganancia por ningún lado. Y eso evidentemente que golpeó mucho, pero mucho la unidad. Y si luego de eso lo que quedó entonces para abordar el tema, abordándolo desde el punto de vista político, sino desde las descalificaciones, unas decisiones que dejaron muchas dudas ante la población y que generan todavía mucha mayor desconfianza en los sectores democráticos de oposición. Bueno, si la secuela que quedó fue estas descalificaciones y estos insultos,
por supuesto que eso nos hace mucho daño. Y yo diría que reenfoquemos entonces el debate, que reenfoquemos el debate hoy, que nos enfoquemos en lo que queda como fortaleza, que es esa primaria, que nos reenfoquemos de cara a lo que el propio país está planteando, porque mientras los factores políticos de oposición se desgastan en esas luchas intestinas, bueno, sencillamente la población pareciera tener otra agenda. Los sectores trabajadores están peleando por su reivindicación, están peleando por mejores condiciones de vida, están peleando contra el trabajo esclavo, están peleando por los salarios que desaparecieron en Venezuela, están peleando por sus contratos colectivos, en el entendido, y ojo, que nadie crea que esto es una lucha solo y puramente reivindicativa, que vean lo que subyace en el fondo. El discurso de la dirigencia sindical o de los trabajadores puede ser reivindicativo, pero en el fondo, cuando aterrizan, lo que subyace es que mientras Maduro está en el poder, sencillamente Venezuela no tiene solución, no tiene salida. Y eso tiene que obligar a esta clase política que se cae a cuchillo y a puñalada trapera cada oportunidad que tiene, bueno, a mirar al futuro, mirar al horizonte, ponerse en sintonía con esa población que está peleando. Eso es lo que tiene que hacer. Y armar o refortalecer la unidad, ponerse en sintonía con esa población, acompañarla y dar los pasos que en materia política se requieren, porque yo no tengo duda de que con un candidato de unidad, con un candidato que se identifique y se emparente con las luchas que el pueblo venezolano está dando y con el deseo de cambio político que está presente en Venezuela, pues yo no tengo duda que vamos a tener una victoria. Pero para eso, efectivamente, hay que revisar todo lo que se está haciendo. Por eso a veces no dudo en calificar, bueno, de que aún no hemos salido de esto, a pesar de las décadas que han pasado, por la propia torpeza de la misma oposición. Finalmente tengo que preguntarle, porque no cabe duda el interés de cambio que hay en la población, pero esto es hace bastante tiempo. Recientemente veíamos resultados de una encuesta de More Consulting y allí el 86,4% de los venezolanos afirmaba que se necesitaba un cambio político. Eso es evidente. El problema son las condiciones y Andrés Velázquez ha sufrido en carne propia esa situación. Yo le pediría un comentario porque no se descarta el escenario Nicaragua. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Todo está al acecho contra un proceso electoral confiable. Y por eso es que hemos dicho que cuanto antes tengamos a nuestro candidato electo en primaria, mejor, cuanto antes. Porque siempre tengo que advertir y recordar que no solo vamos a elegir un candidato en primaria, sino que vamos a elegir un líder. Y cuando yo digo que debe ser lo antes posible, es porque estoy pensando no solo en el candidato, ojo, estoy pensando en el líder que tiene que unificar este país. Estoy pensando en el líder que tiene que pelear por las condiciones electorales. Estoy pensando en el líder que tiene de nuevo que levantar el entusiasmo y la confianza de la comunidad internacional, que es solidaria y que nos apoya, y que tiene que volver a confiar también en la dirección política de oposición, que estoy segura hoy día es muy poco lo que puede confiar. Y en ese aspecto, bueno, tiene que levantar a un país, unificar a un país por condiciones electorales. Porque, como te decía al inicio, todo está al acecho contra el proceso electoral presidencial normal, como también contra las propias primarias. Y en ese aspecto, bueno, tenemos que pelear. Por eso digo, cuanto antes las primarias, mejor, para elegir no solamente al candidato, sino al líder que tiene que unificar a Venezuela en eso, 86% que dice que quiere cambio. No está militando en los partidos políticos.
y quizás muy poco confía en la dirección política. Y por eso tenemos que ponerlo a tono con ese liderazgo nuevo y a tono con ese candidato y a tono con la determinación de pelear por condiciones electorales transparentes y confiables que nos permitan o nos den la garantía de que el voto nuestro puede elegir. Agradecemos a Andrés Velázquez, precandidato de la Causa R de cara a la primaria de la oposición.